¿No es cierto? Denle un aplauso al Señor por la vida de ellas. Salieron a... ¿Ustedes vieron Bernie? Fredericksburg. Y la pasaron muy bien. Vimos las fotos por ahí. Y los hombres como que... Tenemos que hacer algo bien especial y ponerlo también en Facebook. Tenemos que salir de pesca. No, bueno, algo especial. Tenemos que hacerlo, pero qué bueno que tuvieron un buen tiempo ayer. Y nos alegra muchísimo. Mi esposa me decía que para diciembre van a hacer algo bien especial también. La primera semana de diciembre, muy bien. Entonces, inviten nuevamente y participen de esas buenas actividades. Oremos al Señor y abrimos nuestra Biblia en Santiago capítulo 1, el versículo 2. Antes de orar, leamos este pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 2. Y es un tema acerca de las pruebas, las dificultades. Y Santiago tiene algo que enseñarnos hoy en cuanto a este tema. Santiago capítulo 1, versículo 2. Vamos a ponernos en pie una última vez, por favor, y vamos a leerlo todos juntos. Si usted no trajo su Biblia, aparece aquí en la pantalla. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4. Leemos las Escrituras, oramos y nos preparamos para el Señor, lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Leamos todos juntos el versículo 2 nuevamente. El versículo 2, si aparece ahí, dice, todos a una sola voz. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Sumo gozo cuando esté en diversas pruebas. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú quieres dejar un tesoro en el corazón, Señor, de cómo es que el gozo es producido cuando estamos en prueba, Señor. Pero tu palabra es fiel y verdadera. Y gracias por dejar esa semilla en el corazón hoy en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse. El dolor y la angustia es algo que es un misterio. ¿Cómo pensar? ¿Qué decir? ¿Qué hacer en cuanto al dolor y la angustia? Y esta semana ha sido una semana difícil para el país. Las noticias que recibimos de ayer, la situación en aquella iglesia y toda la semana el país en vela y por las bombas que enviaron a diferentes personalidades en el país y la angustia del país. El dolor es misterioso, la angustia. ¿Cómo describirlo? ¿Qué hacerlo? ¿Qué expresarlo? Un consejo seguro que tenemos hoy es: no tome partido tan rápido. No dé opiniones tan ligeras y a la carrera en situaciones tan misteriosas como son el dolor y la angustia. ¿Qué decir de los aproximadamente 86 millones de personas adultas en los Estados Unidos que son afectadas por los dolores crónicos? El número de muertes ha aumentado 6 veces a causa del envenenamiento por el consumo de las painkillers. Nacionalmente en los Estados Unidos es un problema un problema nacional, la cantidad de jóvenes y personas que están muriendo semanalmente, diariamente, por el consumo de drogas que tratan de quitar el dolor y después se vuelven adictos a este tipo de medicina. ¿Qué decir? Cuando lo que el ser humano quiere ahora es quitar el dolor, ¿no es cierto? Escuchaba un documental hace poco de cómo se está tratando de tratar de no dar tantas píldoras y cosas para evitar el dolor. Y sí que los Estados Unidos se va por ese rumbo, ¿no? Tiene cualquier dolor, tome esto, tiene este dolor, tome aquello. Todo se va dando para quitar el dolor, pero ahorita se está cambiando y se está pensando en, bueno, a veces el dolor es bueno. No es tratar de quitar el dolor, y yo creo que viene de la mentalidad de lo que es la fundación de este país, ¿no? Buscar la felicidad a toda costa. Pursuit of happiness. La búsqueda de la felicidad. Y el dolor se hace a un lado, pero
mire lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor. Entonces, yo no sé el motivo por el cual tú tienes dolor o la preocupación, o como dice aquí Santiago, pruebas. Cuando tengas pruebas, yo no sé, es tan complejo, pero miremos lo que dice las Escrituras en cuanto a las pruebas. Y Santiago nos dice que tengamos gozo. Yo me pregunté, dije, tengo que leer ese versículo 2 veces a los hermanos para que no piensen que estoy diciendo mentiras. Porque es como contradictorio. ¿Cómo así que gozo en las pruebas? Pero el consejo de la palabra de Dios es tan buena. Y el deseo es que hoy tú tengas y halles ese gozo. ¿Sabe que, leyendo una ilustración, los joyeros usan el agua como prueba para identificar el verdadero diamante? Ponen el diamante dentro del agua. Si aquel supuesto diamante pierde su brillantez, significa que no es un diamante. Pero el diamante verdadero, a pesar de que se ponga dentro del líquido, dentro del agua, nunca perderá su brillantez. Es aquí donde pensamos que el sumo gozo es importante. ¿Cómo así que luego el gozo no se halla en ganar el loto? El loto, el 1.600.000, no, una cifra grandísima. Yo creo que el país entero estaba pensando, ahí es donde está el verdadero gozo. Si compro el loto y me lo gano, o al menos parte de eso, ¿no es cierto? Pero es así. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto al gozo, al sumo gozo? Otra ilustración que leí acerca de si el gozo está en el conocimiento, en conocer mucho, leer libros, aumentar la filosofía, el pensamiento. Pero ¿qué decir de Voltaire? Uno de los grandes pensadores, dijo: yo deseo nunca haber nacido. Hubiera deseado nunca haber nacido. Voltaire fue uno de los grandes filósofos antiguos. O del placer, Lord Byron, un hombre que probó todo en la vida, dijo, y al final de su vida escribió: soy como un gusano cangrenoso y mi angustia es mía y solo mía. Así fue como concluyó su vida. O la fama o la oposición, o la fama o la gran posición de Lord Beaconsfield, que dijo: la juventud es un error, la edad del hombre adulto es un struggle, un problema continuo, y la edad adulta es un pensamiento que no quiero ni llegar a él. O militar, algunos piensan, bueno, la gloria militar, Alexander the Great, Alejandro el Grande, el gran conquistador del mundo antiguo. Cuando ya no tuvo más que conquistar, una vez estuvo en su tienda y fue allá y se puso a llorar y dijo: ¿cómo así que no hay más mundos por conquistar? Él quería más. Pero ¿cuál es la felicidad? ¿Qué es lo que dónde está el verdadero gozo? Veamos la perspectiva de lo importante que es entender qué son las pruebas. La Biblia habla aquí que las diversas pruebas. Es una palabra griega que significa muchos colores o varias puertas. Enfatiza el número diversos de donde pueden llegar las pruebas. Y yo creo que si usted tiene más de 20 años para arribita, se da cuenta lo que es cierto, las pruebas llegan de un momento y nos sorprende de una forma tremenda. Tal vez el esposo o la esposa le dice a él o a ella: pensé que teníamos un proyecto de matrimonio bonito y ahora con lo que sales. ¿O qué tal el papá que le dice a su hijo, o la mamá que le dice a su hija: pero si te he dado todo, ¿por qué te portas así? Y recibimos esas noticias y esas pruebas que llegan y hacen tormentoso el corazón. O una noticia inesperada en el consultorio del doctor. Habíamos hecho todo lo correcto y ahora esta noticia, y llega esa prueba sin mencionar el área financiera. ¿Cuántos hemos pasado? El área financiera, llegan esas noticias y nos zambullen, decimos nosotros, nos meten en unas dificultades tremendas y la estabilidad que pensaba que teníamos se ve casi destruida. Las pruebas. Prueba es una palabra griega que se refiere a aquello que rompe el patrón de la tranquilidad o la felicidad.
La forma del verbo significa poner a alguien a prueba, a pesar de que el resultado de la prueba sea positivo o negativo. Las pruebas en la vida, ¿cómo nos llegan? Pero Santiago dice, cuando lleguen esas pruebas, lleguen de donde vengan, diversas pruebas, la oración de él es que tengamos mucho gozo. ¿Cómo reaccionar ante las pruebas? ¿No es cierto? Sería una buena pregunta. Porque lo que nosotros oramos y nos han enseñado a orar es, pero Señor, ¿por qué a mí? Si yo hago las cosas bien, si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, ¿por qué? Pero alguien decía, en lugar de decir por qué, diga, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo reaccionar a esas pruebas? Una vez leí la ilustración del doctor Paul Brand, un especialista de los más grandes, cirujanos también, en cuanto a personas que tienen la lepra. Y él se dedicó a estudiar la lepra y renombrado mundialmente. Y tenían un centro en Luisiana para leprosos. Y viajó a Londres en una ocasión. Y cuando llegó a Londres, se dio cuenta cuando se bajó y llegó al hotel y se quitó los zapatos, no sentía los dedos de los pies. Y él, como conoce muy bien los síntomas de la lepra, se angustió y se tocó los dedos de los pies, incluso se los chuzó y trató de moverlos y no los sentía. Y este doctor se angustió muchísimo. ¿Cómo es posible adquirir la lepra? Porque él trabajaba con leprosos. Ahora, ¿qué va a pasar con el centro de la lepra? ¿Qué va a pasar con los otros trabajadores? Yo que decía que no era contagiosa, yo que me cuidé y toda la noche no pudo dormir el doctor Brand, pensando que había adquirido la lepra. Pero cuando durmió y se levantó al siguiente día, volvió y se tocó los dedos y ya los sentía. Y ya los sintió. Y él como doctor cayó en cuenta y dijo, claro, estuve sentado todo el viaje, desde Nueva Orleans hasta Londres, y no moví los pies bien. Y ya una persona adulta, pues se le durmieron y algún nervio se le durmió y todo. Dijo, fue eso. Ya sintió los pies, descansó. Pero aprendió una lección. Desde ahí él empezó a decir, bendito sea el dolor. Cada vez que se cortaba decía, siento los dedos, estoy bien. Cada vez que se caía o se torcía un pie, un tobillo, algo así, entendía que el dolor era necesario. Sí, ¿cuál es la perspectiva del dolor que tenemos nosotros? Filipenses 4, 11 y 12, dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo había entendido el principio del contentamiento, que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Que hay un propósito incluso en la angustia, en el dolor o en las pruebas que nos lleguen en la vida. Si ve lo hermoso de las Escrituras, por eso nosotros debemos entender lo que dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes del dolor, de la angustia o de aquellas situaciones que llegan a nuestra vida inesperadamente? Sí es posible tener gozo en medio de las pruebas cuando observamos el futuro. ¿Recuerda lo que le pasó a Pedro? Pedro se bajó de la barca y él pensó caminar y estaba bien y todo iba bien, pero cuando quitó los ojos de Jesús y miró sus circunstancias y miró al lado, se fue hundiendo. Y fue cuando Pedro dijo la oración más corta que había dicho y la más efectiva también: Señor, sálvame. Volvió a mirar a Jesús y el Señor lo salvó. Si en la prueba, poniendo los ojos en Jesús, veamos los obstáculos como una preparación. Los obstáculos son una preparación para lo que Dios tiene para nuestra vida. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. ¿No es acaso en esos momentos difíciles y de prueba, cuando el carácter es formado?
Cuando las cosas vienen a nuestra vida, debemos tener gozo en medio de las pruebas, porque no solo debemos creer en Él, sino también padecer por Él, si fuere necesario. Eso va dentro del paquete de ser cristiano. Siempre que hablo de este tema, me acuerdo de una persona que me lo dijo tan de corazón, me dijo: a mí lo único que me gusta del Evangelio son las cosas buenas, las promesas, el encouragement. Adelante, tú puedes, y cambia tu mente, y cosas buenas. Y entonces paré y le dije: no, y no deje el otro paquete, no deje la otra parte, ¿no es cierto? La formación de carácter, y es a través de las dificultades, a través de las pruebas, que el Señor hace lo mejor en tu vida y forma un carácter especial. Por eso yo creo que el pueblo latino ha sido llamado, y nos lo decía el hermano anterior que viaja por todo Estados Unidos, hablando entre las iglesias cristianas. Dios ha preparado al pueblo latino, al corazón latino, a mujeres valientes que se levantan a trabajar por sus hijos, que no permiten que las cosas se vayan y que están ahí pendientes y abrazando a su familia. Hombres valientes también, trabajadores, fuertes en el Señor, hombres de verdad, que le dicen sí a su familia, sí a la iglesia, sí a las cosas buenas de la vida, y siguen adelante. Dios está formando el carácter. El dolor, el sufrimiento tiene un propósito, y el apóstol Pablo nos lo decía una y otra vez acerca de cómo el dolor contribuye eso a su vida, a su integridad, a su honestidad, a la autoridad que él tiene, a sus enseñanzas que fueron rechazadas. Pero interesante que en el apóstol Pablo, cuando él habla de la prueba de que es un verdadero cristiano y apóstol, él no nombra sus éxitos o sus logros. Es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que yo he hecho aquello. No, él nombra sus pruebas. Y si usted mira en 2 de Corintios, lea todo el libro de 2 de Corintios, es la expresión de las pruebas por las cuales pasó el apóstol Pablo. Y esas son las que él dice: esto me hace un verdadero cristiano, un apóstol del Señor. Son las pruebas, el dolor, la angustia, la aflicción, aquellas cosas que llegaron a él y a veces contradecían lo que él estaba haciendo de otras personas. Segundo, la prueba produce paciencia. Sí, la prueba es buena porque produce paciencia, lo dice ahí en Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es necesaria para cumplir la tarea. ¿Cuál es tu tarea? En la Biblia hablando del mismo tema de cuál es tu tarea, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es la cruz que nos ha tocado llevar? Aquella cruz, aquella tarea. Sí, se requiere paciencia, ¿no es cierto? No podemos tirar la toalla, como decíamos al principio. ¿Cuál es la tarea que el Señor te ha dado? Tal vez algo en la familia, tal vez alguna situación, algún dolor, alguna angustia, alguna enfermedad, algo que durante el tiempo vas a tener que llegar. ¿Cuál es tu tarea? Se necesita paciencia. Solo los hombres pacientes, solo las mujeres pacientes cumplirán la tarea que el Señor le ha dado. Y finalmente recibirán el premio de Él cuando te diga: bien, buen siervo y fiel. Bien, buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. En lo poco, sí, es en aquellas cosas de la vida diaria, es en la relación familiar, es en el trabajo, es en la ciudad, es en la iglesia. En el caso mío es entre los hispanos. Yo voy a dar mi vida y la haré porque esa es mi tarea. Lo tengo bien claro. 1 o 2, poquitos o muchos, eso no depende de mí. Pero ser fiel a las cosas pequeñas, y eso requiere paciencia. Y lo mismo para ti. Paciencia. El labrador trabaja la tierra con paciencia. Siembra los frutos con paciencia. Siembra la semilla y recibirá los frutos, pero debe tener paciencia. La paciencia me enseña a esperar. La paciencia me enseña a que es otro el que tiene la última palabra. ¿Y quién es ese otro? Es Dios. Él tiene la última palabra. No soy yo, no eres tú. Qué importante es esto. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, aunque nosotros no entendamos la eternidad que Dios ha puesto en lo que nos sucede. Sí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es tu carrera? Cada uno de nosotros tenemos una carrera y necesitamos esa paciencia que el Señor quiere desarrollar en tu vida. La prueba produce paciencia y nos
y si permanecemos en Jesús. Esa paciencia que produce anima a la fe. ¿Sabe que esa paciencia anima a otros también? Cuando alguien, tal vez es el mensaje más grande que tú des. Tal vez tú eres el mejor predicador de todos. No soy yo, eres tú. Porque con tu paciencia y llevando la cruz y siguiendo, otros están viendo tu vida y están viendo ese mensaje del Señor y están viendo aquellas cosas en su vida. Sí, la paciencia es importante. Tercero, la prueba produce una voluntad sumisa y un espíritu humilde. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. La meta es que seáis perfectos y cabales. Dios está interesado en forjar el carácter de Él en tu vida. Una característica esencial del carácter de Jesús es su sumisión al Padre. ¿Sabe qué está interesado el Señor en tu vida? Hacerte una persona humilde, sencilla y sumisa a Él, a Dios. Imagínense, yo hace años vi una película acerca de un pastor de ovejas real, y entonces en la película el pastor tenía muchas ovejas, ¿no? Y entre esas también tenía cabritos, o sea, eran más rebeldes y se notaba la diferencia entre la oveja y, ¿cómo se llama el otro? ¿El cabrito es que es? Sí, el que se come mucho aquí en San Antonio, en Texas. Sí, es ese, ¿no es cierto? Son diferentes, de pronto ustedes los han visto actuar más que yo. Pero el uno es saltón y sale y no tiene reglas, pero la ovejita es más noble, es más sencilla. Y en la película parecía como unas ovejitas estaban más cerquita al pastor de ovejas, ¿no? De esa oveja. Entonces él trataba como con más cariño y tenían agua más rápido y ellas estaban siempre detrás de él, pero habían otras que estaban más retiraditas. Sí, lo que el Señor quiere, Dios, es que tú estés cerca a Él. Que tú recibas de Él esa agua especial de vida en tu corazón, que tú recibas el consejo de Él, que tú recibas la sabiduría de Él, que tú tengas tiempo con Él. Salmo 7:1 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y corazón. Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en tus procesos mentales y lo que hay en él y en ella cada día. Por eso insistamos en lavar nuestra mente con la palabra del Señor. Dios quiere cambiar tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir. Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, dijo David, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué hay en tu corazón y en tus pensamientos? Sí, la prueba hace eso, purifica la mente y el corazón. La prueba a veces nos pone en contra de la pared y solo nos permite mirar para un solo lado, y es para el Señor. Eso reconoció el salmista. En el griego la palabra traducida humilde condición es usada en la versión griega del Antiguo Testamento Septuagismo para referirse financieramente al pobre. Dios te va a dar lo necesario. Sí, Dios te va a dar lo necesario para sobrevivir y un poco más para que compartas a otros. Pero la verdad es que en algunas circunstancias de la vida, tal vez de la vida o por el país o por la guerra o por las condiciones de la persecución o enfermedad, tal vez hay cristianos económicamente necesitados, llamémosle así. Pero si así fuere, materialmente, él podrá tener hambre, pero Él tiene el pan de vida. Él podrá tener sed en algún momento, pero Él tiene el agua de vida. Él podrá ser pobre, pero tiene las riquezas eternales. Él podrá ser discriminado y echado fuera por los hombres, pero Él ha sido recibido por Dios. Él podrá no tener casa aquí, pero tiene un hogar glorioso en la vida eterna. Él podrá tener en esta vida pruebas y tribulaciones, pero Dios lo está usando para ser perfeccionado y perfeccionar a otros. Sí, esa es la riqueza. ¿Cuál es la riqueza tuya? Lo que Santiago nos está diciendo, ¿dónde pones tu mirada? ¿Cuál es lo que tú piensas que es rico? ¿Qué es lo que eso? Y porque en eso vas a invertir tu vida. Porque en eso donde está la riqueza del hombre, allí está su corazón, dijo Proverbios. Lo que es importante para ti es a lo que más le dedicas tiempo.
Es a eso. Trabajar y trabajar para riqueza. Si la riqueza es importante para ti, la riqueza material, entonces a lo que más le dedica tiempo, es con lo que más sueña, es lo que más habla, es lo que llena tu corazón y tu mente y tu boca produce. ¿Dónde está tu riqueza? O es como dice las Escrituras, hagamos riquezas, tesoros en el cielo, donde el orín dice que el cangrejo, la cangrena no corrompen, no dañan, no destruyen. Aquello que destruye no va a ser, porque es tesoros en el cielo. ¿Dónde están tus tesoros? Ahora, no es nada malo si el Señor te da a ti abundancia y riqueza. Salomón fue muy rico, Abraham fue un hombre muy rico en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. No hay problema con la riqueza, pero el corazón no debe estar fijo ahí porque te equivocas. ¿Sí me explico? Es interesante saber. Por eso muchas de las preocupaciones tienen que ver con el área financiera. Si tuviera, si lograra. ¿Qué tal si tú logras y decir, Señor, para mí la riqueza más importante es el cielo, es lo que tengo en el cielo? Y eso llega a tu vida y transforma tu vida, transforma tu mente, tu forma de pensar, transforma tu temperamento, transforma tus relaciones con tu esposa, con tus hijos, y tienes una vida feliz. Así es. Cuarto, la prueba edifica resistencia en nosotros. Edifica la resistencia en nosotros. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Bienaventurado el hombre, el varón, la mujer también, por supuesto, que soporta la tentación, que pasa la prueba. ¿Sabe que Dios a veces nos prueba a saber cómo está nuestra fe? Es así. No todo es prueba del Señor, por supuesto. Pero ¿en qué nivel está la fe? La palabra en griego que traduce corona en este versículo es estéfanos. En la antigua Grecia la palabra era usada para referirse a la corona que era puesta en la cabeza del que era victorioso. Es un evento atlético. Aquellos que perseveraban como atletas recibían la corona de la vida eterna. Si tú eres un corredor, tú eres un atleta espiritualmente. A ver, ¿cuántos nos encontraremos en el cielo? Yo siempre me pregunto eso. Tanta gente que yo he conocido en las iglesias, ¿no? Hemos pasado por muchas iglesias en Colombia, aquí. He predicado muchas veces, y yo digo, Señor, ¿cuántos terminaremos esa carrera? ¿Cómo me gustaría verte a ti? ¡Qué bendición sería! Imagínate, en el cielo, porque es una carrera espiritual, y pasamos por las pruebas y nos tiran de un lado y nos llevan al otro. Me alegra mucho ver a mis hermanos aquí. Mi hermano, ¿cuál es tu nombre, hermano? José Becerra. ¿Cómo le parece que él lo conocí, o él me invitó a su casa hace como 30 años, cuando estaba más delgadito, cuando no estaba casado? Y yo estaba en el seminario aquí, en el ABI, Latin American Bible Institute, y íbamos a predicar así con los jóvenes, nos enviaban, y el hermano nos invitó a comer a su casa, y yo creo que fue una de las primeras veces que comí tamal mexicano. Y en una casa, una vez que me invitaron, me preguntaron, hermano, ¿cuántos tamales quiere? Y yo dije, uno, porque el tamal colombiano es grande. Y no sé si fue en la casa del hermano o en otro, pero me trajeron un tamalito. ¿Y cómo así? Esto no me llena ni una muela, uno de joven come mucho. Tráigame 10 de estos. Y ahora que veo al hermano, digo, Señor, han pasado 30 años, Padre. En esa época yo estaba, mejor dicho, usted no se imagina, la persona más necesitada, económicamente, emocionalmente. Solo quería servir al Señor con la sencillez de mi corazón, sin papel. Bueno, solo tenía la visa de estudiante, pero no tenía sponsors, no tenía nada, y vivíamos como de esa caridad. Yo viví por mucho tiempo esa caridad, que alguien nos invitara a comer después de la iglesia. Esa es la oración cuando salíamos del seminario, ir a visitar a alguien. Señor, que haya un hermano dadivoso que nos lleve a comer algo bueno, porque la comida del seminario no era tan buena, siempre eran frijoles y arroz, algo así. Pero qué bueno ver, y tantos años que han pasado, y yo digo, Señor, gracias, porque es un recordatorio para mi vida que así debe seguir hasta el final. Señor, tú me ayudaste a pasar los momentos más difíciles de mi vida juvenil, aquí en este país extranjero,
nada de recursos. Señor, si tú lo hiciste y tú lo has hecho y has formado mi carácter, mi corazón, yo quiero estos próximos años, Señor, hasta el final, correr y llegar contigo y con todos los que tú tienes conmigo, Señor, llegar hasta el final. Sí, hay que tener paciencia y véngase lo que se venga, haya la prueba que haya, vengan las dificultades, llore las veces que me tenga que llorar, hayan heridas en el corazón como las hay para todos, pero al final terminar esa carrera espiritual. Qué hermoso poder. Y yo sé que el Señor está poniendo esto en tu corazón. Y por último, los problemas son una oportunidad para confiar en el amor y la fidelidad de Dios. Dios es fiel. El Señor te ama. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Es una confianza, es una fe. Tú puedes decir: Señor, yo sé que tú eres bueno. Yo lo dije en ese momento de mi juventud, tan insegura: Señor, yo sé que tú vas a darme una esposa. Hermano, aquí le presento a mi esposa. Él no la conoce todavía, pero ahorita hoy se la presento. Yo creo que él oró mucho por mí. Señor, dale una mujer a ese pobre hombre, solo por ahí dando vueltas aquí. El Señor me la dio, hermano. Y fue bueno el Señor conmigo milagrosamente y me dio 2 hijos y una iglesia hermosa, porque yo siempre quise servir al Señor. Y es bueno, sí, vale la pena confiar en el Señor, porque toda cosa buena viene de Él. Uno cuando está en las situaciones difíciles piensa todo es malo. No, espérate un momento, ten paciencia, algo bueno, todo obra para bien. Aquellos que aman al Señor. Mirad las aves de los cielos. Las pruebas nos indican que somos hijos de Dios, que Él nos ama y nos disciplina y nos cuida y nos bendice. Dios es bueno, tú puedes confiar en Él. Sal animado esta tarde de aquí. Ve y confronta lo que estés pasando por ahora. Sé humilde, pide perdón, ama, abraza, envía un texto, haz una llamada. Llénate de la esperanza del Señor en tu corazón. Dios es bueno. Como conclusión, ¿cuáles son los beneficios de la prueba? Número 1, recuerda que no estás solo o sola en medio de las pruebas. Tú no estás sola. Tú piensas que estás solo, pero no, el Señor está ahí contigo. Tú piensas que porque no hay una persona ahí a tu lado, tú estás sola o solo. No, déjame decirte que los casados también a veces pensamos lo mismo. O si no, pregúntele a un casado. Claro, porque es que hay algo en la mente, ¿no es cierto?, donde usted lucha que a veces ni tu esposa o tu esposo lucha. Las luchas a veces son internas y tan personales, tan íntimas, que usted puede tener una persona al lado durmiendo con ella y ella ni sabe, o él ni sabe por lo que estás pasando. Pero recuerda, tú no estás solo o sola, el Señor está contigo. Mayor la prueba, déjame decirte, mayor es el potencial de que tú seas usado para el reino del Señor. Es como un principio y lo he observado toda mi vida trabajando con personas. Mayor la prueba, como que el corazón es más fuerte para hacer más grandes cosas para el Señor. Los grandes escritores, los grandes hombres que han transformado la humanidad han sido llevados de pronto hasta las rodillas, hasta lo más profundo de la angustia humana, pero de ahí se levantan formados, forjados para hacer cosas grandes para el Señor. En medio de la prueba, sigue en adoración. No pierdas la posibilidad de adorar al Señor. Adora al Señor, levanta tus manos al cielo. Tenemos esa evidencia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Tenemos la iglesia del Señor, tenemos la palabra del Señor. Oh, yo sé que usted es como yo. Yo a veces me siento como así, o a veces como esto, como todo muy esto y aquello, digamos muy seco, pero cuando leo las Escrituras, llega una esperanza, llega un gozo, llega una fe y un gozo en el Señor. En medio de la prueba, sigue en adoración. Y por último, aprende el arte de vivir un día a la vez. Un día a la vez. Dígame si no es bueno eso.
Aprende a vivir un día a la vez. Lo que pasa es que nosotros queremos saberlo todo, tenerlo todo organizado por 10 años. Uno no sabe lo que va a pasar. Uno no sabe, no tiene idea lo que sabe mañana, pero vive un día a la vez. Hoy, Señor, gracias, Señor, porque hoy es un día bueno. Señor, gracias porque tú me das este día tan hermoso. El sol sale, puedo respirar y llena tu corazón de esperanza y de amor y de gozo. Y vive un día a la vez. ¿No es cierto? Para mí esa es una estrategia buena para la preocupación. Señor, hoy me levanto y voy a hacer lo mejor que pueda. A veces en la noche me acuesto y digo, uy, me faltó aquello, me faltó esto. Tal vez hubiera hecho mejor esto. Tal vez me equivoqué en esto, Señor, pero mañana tengo una oportunidad más. Ese versículo, tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta semana me reuní con los pastores de aquí de la ciudad y yo pensé que nadie me conocía porque pues yo no ando mucho en reuniones ni nada, me gusta la iglesia local aquí y nos reunimos como 40 pastores y era para darnos un certificado de pastores y todo. Yo nunca pensé que me fueran a dar uno a mí, sinceramente, porque dije pues no, yo no hago mucha propaganda de lo que hago ni nada, pero cuando me nombraron y todo, y un hermano que estaba al lado dijo, me gustaban sus predicaciones en la radio. Y el lema principal era, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Sí, ¿cómo queda la palabra sembrada en el corazón? Y es cierto, cada día, cada momento tú puedes hacer algo. Tal vez tú piensas que lo que dices no tiene valor. Déjame decirte que sí, alguien está escuchando. Tus oraciones llegan al cielo. Tú puedes transformar la vida de otra persona y tú lo estás haciendo con tu ejemplo en el nombre de Cristo Jesús. Adelante en medio de las pruebas, Dios está haciendo grandes cosas en nuestra vida. Dile, Señor, yo me dejo transformar por ti. Señor, en paciencia y con paciencia llevaré esta cruz. Señor, yo seguiré adelante. Señor, yo quiero terminar bien la carrera. Señor, gracias porque hay testigos, hay una nube de testigos mirando. Son los ángeles, son aquellos santos que se han ido antes que nosotros y están mirando. Es como un estadio, dice el apóstol Pablo. Ellos están como en un estadio y tú estás corriendo la carrera aquí en esta vida. Y ellos están orando por ti, intercediendo por ti, animándote allí. No estás solo, estás sola. El Espíritu Santo está en nosotros, está en ti. Está la palabra del Señor, está la iglesia del Señor para animarte, para ayudarte a salir adelante en cualquier prueba. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.